Trotadores.com, episodio número 9. Un saludo a todos nuestros oyentes del podcast de Trotadores.com. Hoy el tema que vamos a tratar es sobre el libro Born to Run, o en español, Nacimos para correr. Escrito por Christopher McDougall, ¿no? Así es, Christopher McDougall es el escritor de este libro. Primero, pues la idea original que teníamos era leer los libros al aire, pero después de investigar encontramos que pues infringiríamos en los derechos de autor si leyéramos todo el libro de principio a fin, así sea en 1, 2 o 4 episodios. Entonces, lastimosamente, no lo podremos hacer. Una variación sería hacer como leer una parte del libro y hacer comentarios del capítulo. Pero la verdad pues no es una cosa práctica para nuestro estilo de podcast. Hay muchos podcasts, no sé si has escuchado, hay podcasts que se dedican a eso. Por ejemplo, episodios de televisión, de series muy famosas, como Lost o Walking Dead. Ellos ven el episodio el lunes o el martes, el día que salga, e inmediatamente se van y graban un podcast. Pues tampoco es de esa idea del podcast. Queríamos hacer como una reseña del libro y leerlo, pero no podemos hacer la lectura oficial del libro. Otra razón por la que queremos hacer esta reseña del libro es para contar historias. Pienso que contar historias poderosamente es una de las herramientas más útiles para ser un orador público dinámico y convincente y todo. Y pienso que eso nos puede ayudar a ser mejores. Lo otro es que entendemos que la audiencia de nosotros, pues la mayoría de ellos son personas ocupadas. Escuchan este podcast mientras trabajan, mientras van a la universidad en carro o en transporte público o mientras corren. Entonces, introducir el tema de los audiolibros para mí ha sido algo muy útil. Saber que uno puede comprar un libro en audiolibro, tener 4 o 5 horas de compañía y uno generalmente esas corridas largas se le van en momenticos cuando tiene algo que escuchar interesante. Es cierto. Y en cuanto a la frecuencia, Diego, ¿qué me puedes decir de la frecuencia? Bueno, la frecuencia, la idea es que sea mensual. Yo había pensado que de pronto mensual puede ser un poquito demasiado pronto hacerlo mensual en el podcast, porque en el podcast este año teníamos planeado 26 episodios. Claro. Y si lo hacemos mensual serían 12 episodios, 12 reseñas del libro. Sí, entonces yo he pensado de pronto hacer una reseña mensual, pero a manera tipo blog en la página de internet trotadores.com. Podemos hacer una reseña escrita. ¿Y por qué no experimentamos este año? A ver cómo nos va, qué tan populares son estos tipos de episodios, si tienen bastantes descargas, que la gente comente, si les gusta ese tipo de reseñas, y más bien ya en el 2018, si la gente le gusta esas reseñas, podemos hacer uno mensual en el podcast. Sí. Exacto, yo pensaba de pronto hacer 3 o 4 este año, ¿qué opinas? Me parece correcto, ya veremos cómo despega este tipo de podcast. Si ustedes, los que nos están escuchando, quieren hacer como la opinión de que si esto les gusta o no, por favor visiten trotadores.com/contacto. Nos pueden contactar de manera escrita o simplemente dejando una nota de voz, que es muy fácil. Simplemente es poner el botón grabar y listo. Así es. Incluso si tienen algún libro que les pareció bueno y les gustaría recomendarnos, estamos abiertos a esa sugerencia porque nos interesa igual conocer diferentes tipos de lectura. Exacto. Listo, Diego. Bueno, ya que introdujimos un poquito ese tema de la reseña de los libros, cómo es, por qué lo hacemos y la frecuencia, ahora sí entremos en materia. El libro de este episodio, Born to Run, Nacimos para correr. Cuéntame, Diego. Bueno, Luis, la verdad es que yo nunca había escuchado sobre este libro. Lo leí porque tú me lo recomendaste en estos tiempos que nos conocemos. Me habías hablado del libro, me habías comentado sobre él. Yo la verdad agradezco que me lo hayas recomendado. Cuando lo hiciste, yo busqué un poco en internet. El libro empieza hablando sobre que Christopher, que es el autor, sale a correr, no distancias muy largas, empieza a correr 2-3 millas, pero cuando estaba corriendo sintió un dolor en el pie. Ajá, sí me acuerdo que él describió el dolor como si se hubiera enterrado como un clavo en la planta del pie. En la planta del pie, y que me acuerdo como que se quita el zapato y cree que va a estar sangrando o algo. Sí, el primero se revisa el zapato en busca de sangre, pero no ve nada, entonces se quita el zapato para ver si es que no lo está viendo, y resulta y sucede que no hay ningún clavo, no hay nada, no hay sangre, no hay ninguna lesión externa, por así decirlo. Uh-huh. Y allá es cuando va el doctor y el cuento y empieza la historia. Empieza la historia porque va uno de los doctores, digamos, una eminencia en podología, en el estudio del pie,
y este señor le dice que es que nosotros no nacimos para correr y que si él sigue en este camino de correr, va a resultar en la oficina de muchos días, durante muchos años y con inyecciones de cortisona para el dolor. Cuando te refieres a nosotros, es nosotros la raza humana. Así es, él indica que nosotros los humanos no estamos realmente diseñados para este golpe de correr. Entonces, ¿qué hace Christopher ahí después de esa noticia tan abrumadora? Bueno, la verdad es que él no le gusta mucho la respuesta del doctor y trata de ir a donde otro doctor a buscar respuestas. Él dice, no, yo no me quedo con esto, yo sé que tiene que haber una solución a mi problema, y va donde otro doctor. El otro doctor le dice, pero usted ya habló con la eminencia en este campo, ¿usted qué hace en mi oficina? Entonces el doctor pensaba que él estaba ahí por adicción a calmantes y él le explicó, no, yo lo que busco es una solución a mi problema. Yo quiero seguir corriendo, pero tampoco quiero estar en esta oficina todos los días del año por dolores. Entonces él comienza a hacer una investigación. Ok, bueno, esa fue una introducción bastante grande. ¿Y qué fue lo que más te gustó a ti del libro? Bueno, a mí lo que más me gustó del libro es que no es un libro escrito en forma de teorías, es decir, no es algo como, bueno, para usted mejorar tiene que hacer 5 ejercicios de esto, 20 ejercicios de aquello, 30 minutos de uno, 30 minutos de lo otro. No es un libro de ese estilo. Este libro está escrito en forma de historias, de una prosa tranquila, de una prosa en la cual él nos va introduciendo en el mundo de los tarahumaras, que son unos indígenas que viven en México, en un cañón. Cañón del Cobre, ¿no? Cañón del Cobre. Que realmente estos indígenas no se llaman tarahumaras sino rarámuris, pero me gusta es eso, que son historias. Entonces son historias que te van intrigando y te van metiendo en la historia y tú te imaginas que vas con él al lado de él buscando a estos personajes y buscando a estos indígenas y queriendo averiguar sobre ellos. Tú sientes que estás con él compartiendo esa historia, o sea, él te lleva allá. Sí, y me gustó también cómo entrelaza las historias. Todas son historias, pero todas son historias que van combinadas. Otra cosa que me gustó a mí del libro fue los récords antropológicos. Pero logra basar su historia en investigaciones que gente ha hecho, expertos, en el tema antropológico para sustentar, como para soportar su teoría de que nosotros la raza humana nacimos para correr. Y principalmente para mí es una de las cosas favoritas de leer un libro. Cuando uno lee un libro, en 3, 5, 7 horas, uno está adquiriendo el conocimiento que un experto se gastó 10 o 15 o 20 años de su vida para adquirir ese conocimiento. De los expertos que él menciona, me acuerdo de un tal Daniel Lieberman o de un tal Luis, ahorita miramos el apellido de él, que en verdad se gastaron 20 o 30 años de su vida para presentar esos conocimientos y nosotros los podemos adquirir simplemente leyendo este libro en unas cuantas horas. Sí, o sea, la idea es que él con este libro nos da a conocer, digamos, ciertos estudios científicos. No es que él ponga todo el estudio científico ahí. Él explica el estudio científico de una manera en que las personas lo podemos entender sin necesidad de un doctorado o una maestría en evolución humana o en antropología, o sea. Otra cosa que también me gustó fue que, sí, él menciona muchas teorías que soportan el hecho de que nacimos para correr, pero ahí mismo en el libro dice, mira, por cada estudio que dice que nacimos para correr, hay 10 o 20 o 30 estudios que dicen lo contrario. Aquí está la información, usted como lector decide a qué quiere creer. Yo no me las sé todas, pero eso es lo que yo creo, lo que yo experimenté, lo que yo he visto con mis propios ojos, en los Tarahumara, en otras culturas que he investigado. Bueno, volviendo a los temas grandes del libro, teníamos que, es una anécdota personal de Christopher McDougall, o sea, exacto, cómo empieza su viaje desde que le empezó a doler el pie. Está la historia de Caballo Blanco, está la historia de ultramaratonistas estadounidenses, está la historia de los Tarahumara o los Rarámuri, está la historia antropológica de por qué nacimos para correr. ¿Qué otras historias te acuerdas tú del libro? Una super ultramaratonista, tenía un título en biología o algo así, Anna Trayson. Es una gran corredora porque me parece impresionante que una mujer que simplemente
le gusta correr, voy a correr hoy 10 kilómetros, de repente se vio corriendo 15 millas, no kilómetros, de repente ya corría 20, 30 millas y vio que no era suficiente y ya no estaba corriendo maratones sino ultramaratones de 50 millas, o sea, y no es alguien que uno diga, sí, se preparó toda la vida para ser la mejor deportista, no, ella simplemente le gusta correr. Exacto, cuando empezó, creo que empezó a correr como a los 33 años. O sea, no es que ella dijera, no, a los 18 años llevaba corriendo toda su vida y talento y el cuento. Sí, tengo mi entrenador personal o estoy para las Olimpiadas. No, ella simplemente ama correr. Exacto, entonces digamos, ese fue otro de los grandes temas de este libro, digamos, cómo la gente le encanta correr simplemente por el hecho de correr. Incluso hay una parte del libro donde un entrenador que tiene como experiencia en psicología humana trata de explicar por qué esas culturas son tan buenas para correr y llega a la conclusión de que simplemente son buenas para correr porque disfrutan correr, ven la sonrisa de la gente, de esta gente como Anne Trayson o los Tarahumara o la brujita, que más tarde hablaremos de la brujita. Exacto. Como cuando corren están sonriendo, están felices. Sí. Esta profesora, esta bióloga de la que estamos hablando en este momento, llegó a ser campeona 14 veces de una carrera en Estados Unidos que se llama las Western 100, las 100 millas de Western, una carrera en California por la mitad de la selva, y la ganó 14 veces. Sí, normalmente ellos se vuelven ultramaratonistas porque se aburren de correr en círculos o no les gusta correr por las mismas rutas o sitios, no les gusta repetir, digamos, el paisaje, quieren un paisaje diferente, quieren un paisaje natural, quieren estar en la naturaleza, correr por el bosque, mirar los árboles, mientras corren, exacto, corren por amor. Entonces son 100 millas que realmente estás corriendo por terreno salvaje. Entonces ellos no solamente corren o sea, les encanta porque ven el paisaje, lo disfrutan el correr, entonces realmente 100 millas no las hace cualquiera. Imagínense, son 160 kilómetros o sea, de una sola. Entonces, pero bueno, esas historias tienen su razón de por qué salen en el libro. O sea, no simplemente son historias que Christopher pone ahí a la loca, al azar. Él las une demasiado, demasiado bien. Mucho mejor de lo que nosotros lo podemos hacer. Pero uno de los ingredientes importantes de este libro es que cada historia, por lo menos a mí, me inspiró demasiado. O sea, leer sobre Anne siempre me llevaban a decir, bueno, si esta gente que no son corredores profesionales, que han tenido lesiones, que han tenido dificultades, que corren en la mitad de la selva, que estos indios, esta gente corre, yo por qué no voy a poder salir a correr 3 kilómetros 2 veces por semana, yo por qué no voy a poder correr 10 kilómetros, no sé, como una fuente de inspiración que yo cuando terminé este libro, creo que salí a correr inmediatamente. Sí, el libro para mí también fue inspirador y yo cuando lo comencé a leer realmente no paré sino hasta el capítulo 18 ese día y era porque ya tenía que acostarme a dormir. Quería saber cómo iban terminando todas las historias porque a pesar de que lo que tú dices son historias independientes, todas llegan a un punto de convergencia, o sea, todas llegan a un punto en que se van uniendo y uno va entendiendo el por qué me contaste esta historia en este punto y por qué comenzaste la historia del otro en este otro capítulo. Entonces, realmente el libro, lo que tú dices, lo pone a uno a pensar y a cuestionar y a decir, venga, yo también quiero correr 50 millas, yo por qué no puedo correr 60 millas o 100 millas, yo también quiero salir a correr. O lo motiva a uno en el momento en que uno está, o sea, digamos, si uno solo puede correr 5 o 10 kilómetros, porque por ahí es donde está empezando, a 1 kilómetro, a uno como que lo motiva a hacer ese entrenamiento o esa salida en ese momento, porque a veces uno le da pereza salir a correr 2 kilómetros, pero después de leer este libro uno como que dice, wow. No, uno queda muy inspirado, lo que te digo, yo en mi caso lo que terminé pensando fue, yo quiero correr 50 millas también algún día, listo, ya quiero sobrepasar la maratón. No le he corrido ni siquiera una vez una maratón y yo ya estoy pensando en, no, ya quiero correr por lo menos unos 50 kilómetros, porque realmente es un libro que te inspira y te hace cuestionar. Yo cuando iba en el capítulo 19, yo ya había leído un poco sobre los problemas que Christopher tenía en
en su pisada, en la forma en que estaba corriendo. Él lo explica un poco en el libro y explica un poco cómo la persona que lo está entrenando le va indicando, mira, tienes que mejorar esto, recuerda las rodillas flexionadas cuando pises, no trates de aumentar la zancada mucho, antes redúcela para que puedas pisar mejor. Hay muchos tips que él lo va introduciendo uno en el libro y uno mismo se va cuestionando y él habla de un checklist que tiene que ir haciendo uno cuando uno va corriendo tengo rodillas flexionadas, tengo la espalda recta, estoy mirando hacia el frente, estoy haciendo la pisada correcta. Entonces uno mismo como que va tratando de interiorizar eso. O sea que tú en esos primeros 19 capítulos que leíste, ¿ya estabas pensando en tu forma de correr? En la técnica de correr, así es, porque una de las cosas que Christopher nos explica en el libro es que él le comienza ese dolor y cuando va donde un especialista, esta especialista que es una mujer, no recuerdo el nombre, pero él va donde una especialista en una universidad, ella lo filma corriendo en la banda de trote, digamos una banda de gimnasio, en estas caminadoras de gimnasio. Entonces ella lo filma mientras él corre y él ahí se da cuenta de que corre como un oso despavorido, moviendo los brazos de forma demasiado alocada y demasiado... y la postura de su cuerpo es impresionantemente horrible. Él habla que él se sentía como si flotara en el aire cuando trotaba, pero que cuando se vio en el video realmente veía un monstruo Frankenstein a punto de desbaratarse. Así es, o sea que el libro prácticamente te influenció, uno, para motivarte a salir a correr, a querer correr 50 kilómetros, 50 millas mañana, aunque no has corrido tu primera maratón, y también a empezar a cuestionar, a empezar a revisar la forma en la que corres y ser un poquito más consciente, correr de una manera más consciente. Sí, uno de los temas del libro que dice es que debido a los zapatos que usamos hoy día, que tienen una suela muy gruesa, descuidamos la forma en que golpeamos el asfalto. Entonces lo golpeamos muy fuerte y nos tratamos de ser un poco más sutiles con nuestro cuerpo. Entonces una de las cosas que habla a veces en ciertos puntos es que tenemos que cuidar nuestra pisada para que sea un poco más sutil, es decir, amortiguar lo que más podamos con nuestras rodillas, flexionándolas y evitando así absorber tanto golpe con el pie, porque igual eso nos va a lesionar a cierto punto. A mí otra cosa que el libro me encantó fue que me volvió a dar como el amor al correr. De verdad que me volví a enamorar de correr. Porque si uno sale a correr y uno que no, que quiero salir a correr porque quiero perder peso, que porque tengo una carrera, que porque quiero bajar este tiempo, que por esto, que por lo otro. Pero simplemente el hecho rudimentario de correr, la verdad yo no tenía esa idea en mi corazón. Hay un pasaje muy bonito, no sé si valga la pena leerlo todo, pero habla también de cómo desde el principio, desde el inicio, somos una cultura, una raza, una especie que corre. Él dice que ese era el secreto de los tarahumaras. No habían olvidado nunca cuánto amaban correr. Recordaban que correr era la primera forma de arte de la humanidad, nuestro acto original de creación inspirada. Mucho antes de empezar a rayar paredes con dibujos o golpear rítmicamente troncos huecos o de árboles, estábamos perfeccionando el arte de combinar nuestro aliento, nuestra mente y nuestros músculos en el fluido movimiento de autopropulsión sobre terreno salvaje. Y cuando nuestros ancestros finalmente realizaron sus primeras pinturas rupestres, ¿cuáles son las primeras imágenes? Un rayo cortante caía del cielo y atravesaba la imagen por debajo, y en medio de él, el hombre corredor. El pasaje sigue mucho más largo, pero cuando yo leí dije, bueno, es increíble, o sea, en verdad desde que existimos corremos. Y este libro elabora esa idea mucho más que en este corto episodio, en este corto párrafo, pero me tocó al fondo de mi alma. Sí, la verdad es que cuando uno crece se va olvidando de que realmente ama correr, de que le gusta, pero por ejemplo yo en mi caso, que tengo a mi hijo de 5 años, yo salgo con él al centro comercial o a caminar y yo de repente lo veo corriendo y incluso me incita, me dice, papá,
apostemos, el que llega primero al carro y sale corriendo contento. Entonces, al leer estos pasajes de estos libros, estos párrafos, recordé eso, recordé que es cierto que nosotros cuando estamos pequeños realmente competimos con nuestros amigos. ¿Quién llega primero? ¿Quién corre hasta allí? ¿Quién es capaz de llegar primero al salón? ¿Quién es capaz de hacer esto? Entonces uno realmente correr es un instinto primitivo como una diversión primitiva que tenemos y que olvidamos cuando crecemos, porque yo noto que la gente corre hoy día más porque quiero bajar 2-3 kilos, quiero bajar 4 kilos o quiero estar en forma, pero bueno, voy a correr porque sí, pero no lo hacemos porque realmente nos apasiona, y este libro nos lo recuerda, de que realmente hay que correr es porque nos gusta y nos hace felices, y el libro también toca un tema, y es de que Christopher era una persona que tenía un temperamento fuerte, y que gracias al correr el temperamento se le baja, que incluso la esposa le dice, si sigue con ese temperamento así de tranquilo, yo le amarro los cordones todos los días, y él se ríe, y es cierto. Sí, ahí él elabora una idea bien interesante. Esa idea se me había olvidado, Diego. Era que él pone como una hipótesis: ¿somos gente buena porque corremos, o correr nos hace buena gente? O sea, él elabora esa idea, la esparce bien, y uno queda como diciendo, wow, ojalá todo el mundo corriera. Es cierto. Y también toca un tema en que dice que los tarahumaras son personas realmente felices y tranquilas y pacíficas, y habla de que ellos encontraron el secreto de la felicidad, y que para él eso es porque corren, porque aman correr. Y otra cosa que me acuerdo del libro, dice que uno de nuestros instintos, lo que tú dices, que tú ves a tu hijo correr en el centro comercial, el cuento, es que nosotros corremos cuando tenemos miedo, salimos a correr, pero también cuando estamos felices, corremos. O sea, es un instinto que de verdad lleva en nuestro ADN allá metido miles de años, y en este momento en nuestra cultura pues no tenemos la necesidad de correr, no tenemos la necesidad de salir a correr a cazar, o tenemos que salir a correr de peligro ni nada. Tenemos nuestros automóviles, nuestras bicicletas, nuestras máquinas, pero ese instinto sigue ahí. Incluso hay una parte en el libro que dice, uno no deja de correr porque se hace viejo, uno se hace viejo porque deja de correr. Imagínate que este libro te ayuda a ti a adoptar el hábito de correr, y te permita vivir una vida más placentera, más larga, más duradera, porque precisamente estás corriendo. Exacto. Incluso en el libro, cuando hablan de los tarahumaras, ellos hablan de que los adultos tarahumaras, o sea, ya los adultos, y cuando hablo de adultos son personas de 45, 50 años, son capaces de derrotar a un tarahumara joven de 15, 18 o 20 años, porque tienen mayor experiencia, porque llevan más años corriendo, y aquí en la cultura nuestra es al contrario. Nosotros decimos que ya alguien de 45 no debería ni de presentarse a las Olimpiadas porque ya está viejo. Uh-huh. Pero realmente ellos allá, debido a que es una tribu indígena y normalmente los indígenas respetan a sus mayores, incluso los mayores demuestran que pueden ganarles a los jóvenes y corren incluso más rápido a veces que un joven. Exacto, sí. Una de las anécdotas que frecuentemente traigo a colación con la gente con la que corremos, gente nueva, la mayoría de gente me dice, no, si yo ya tengo 35, 40 años, yo ya estoy empezando a decaer en mis objetivos de atletismo, digo, ya no puedo correr como corría a los 20 o a los... Y yo inmediatamente les cuento una de las historias que aparece en este libro. Hay un estudio que dice que la vida de un atleta, de un corredor, un atleta que empieza a correr a los 19 años en el colegio o en la universidad, madura fisiológicamente a los 26. ¿Ok? Son 7 años en que logra su madurez, que logra llegar a la cima de su rendimiento. Y en el libro demuestran que uno puede mantenerse en esa cima, adivina por cuántos años. No sé si te acuerdas cuánto dice en el libro. No recuerdo. Dice que son 40 años. O sea, que una persona de los 26 a los 66 puede mantenerse en la cima de ese rendimiento. Dura 7 años para llegar a la cima, pero logra mantenerla por 40. Y ahí mismo en el libro dicen que una persona de 66 años puede correr más rápido, más distancia, que un peladito de 19 años. Y esa es una de las ideas que soportan esta hipótesis de que somos nacidos para correr. Porque ahí mismo en el libro dicen, ¿en qué otro deporte
personas de 60 años pueden enfrentarse a gente de 30 años y ganarles. Es cierto, o sea, yo lo veía hasta en las carreras y yo al principio me sentía mal porque yo decía, pero este señor de canas me está ganando, o sea, está caminando, está corriendo más rápido que yo. Y yo ya voy a full y yo me sentía a morir y el señor sonreía mientras corría y le decía a uno, ánimo, joven, y uno como... Ahora hablemos del tema de cómo el hombre tiene una ventaja al poder correr sobre sus... que no son antepasados. Ahí fue una cosa que aprendí del libro, que digamos los neandertales es una especie paralela a los Homo sapiens. Ajá. Nosotros somos Homo sapiens. Sí, el libro toca una historia de unos científicos de universidad que llegan a la conclusión de que realmente nuestro punto fuerte y en la evolución es el correr. Y el neandertal, digamos, evolucionó más fuerte, lo que tú dices, más fuerte, pero también más peludo. Mientras que nosotros más delgados y no peludos. Entonces ellos decían, ¿por qué nosotros logramos sobrevivir y no extinguirnos, mientras que los neandertales sí se extinguieron? ¿Qué era lo que nos diferenciaba entonces de ellos? Porque no éramos más fuertes, al contrario, éramos más débiles. Pero entonces ellos llegaron a la conclusión que era porque nosotros podíamos correr. ¿Qué ventaja evolutiva tiene poder correr? Uno de ellos contó y llegó a la conclusión de esto fue cuando sacó a su perro a caminar en un día caluroso y que cuando el perro llegó al parque, ¡pah!, se desplomó en el pasto a descansar. Y él decía, pero ¿cómo te vas a desplomar si apenas llevamos 2 kilómetros? ¿Qué es lo que pasa? No llevamos casi nada. Y ahí fue que se dio cuenta de que el pelaje del animal jugaba en su contra. Mientras que nosotros, como no tenemos pelaje, nosotros regulamos nuestra temperatura por medio del sudor. Entonces, en cambio, un perro, ¿cómo la regula? Un perro la regula por medio de la respiración, okay, y del corazón. Entonces, por eso es que un perro late. Por eso es que empiezan okay, a jadear mientras están caminando o corriendo y tienen que descansar porque no tienen cómo regular la temperatura del cuerpo. Ok, entonces este científico loco mira a su perro, llega a esta idea y ¿qué pasa? Sigue contando. Entonces, él dice, listo, la conclusión es que nosotros al poder sudar y regular nuestra temperatura por medio del sudor, no gastamos ni consumimos la energía de respirar para regular la temperatura. Entonces es un ítem menos a preocuparse en la regulación del calor y entonces no gastamos nuestra respiración por regular el calor, sino que eso se encarga el sudor. Okay. Simplemente podemos mantener más tiempo la respiración de forma tranquila y lo que nos da es mucha duración de correr. Es decir, nosotros estamos diseñados para correr durante horas. ¿Y eso qué ventaja nos da? Ese es como mi punto. O sea, ¿cuál es la ventaja evolutiva el correr? Que hay una cosa que se llama la caza por persistencia. Podemos cazar animales a punta de agotamiento. Entonces lo que antiguamente hacían los indígenas o las personas, digamos, los cavernícolas o las personas de antes, prehistórica, antes de que pudieran encontrar una flecha, de que supieran cómo hacer armas, porque no teníamos armas, lo único que teníamos era nuestro cuerpo, esa era nuestra arma, era poner el objetivo en una sola presa. Sabemos que los animales andan en manadas, entonces ¿qué hacían ellos? Se reunían varios humanos y le ponían atención a una sola presa y sabían cómo rastrearla. Entonces lo que hacían ellos, iban acorralando a esa presa. Obviamente la presa iba a correr más rápido, porque un leopardo corre más rápido, porque un venado normalmente corre más rápido, pero se agotan muchísimo más rápido que un humano. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros como humanos es perseguir a esa presa durante largo tiempo y no perderla de vista y mantener siempre un ritmo constante de trote, de correr detrás de la presa. Entonces la presa va a tratar de correr y cuando intenta descansar, nosotros estamos otra vez encima y tiene que volver a correr. Entonces no la dejamos descansar hasta que llega un punto, ya sea dentro de 1 hora, 2 horas. Prácticamente se recalienta. Se recalienta y se desploma y ya no puede seguir corriendo porque está demasiado
recalentado, agotado, lo que sea. Entonces el animal cae exhausto en el piso y nos deja el trabajo fácil para que simplemente le demos el golpe de gracia y nos podamos llevar la carne. Sí, para los que no sepan, para mí en este libro fue la primera vez que escuché este concepto de caza por persistencia. Preparando este episodio encontré un video en YouTube hecho por la BBC y muestra cómo un indígena de la tribu Kalahari en África caza a un vudú, que la verdad no sabía que era un vudú, es prácticamente como un venado con unos cuernos bien grandes, que ellos explican que los indígenas escogen a este animal precisamente porque es un poquito más pesado en la cabeza, entonces es un poquito menos difícil de cazar. Y el video es bien corto, 6 minutos, lastimosamente es en inglés, pero vamos a tomarnos el trabajo de hacerle subtítulos nosotros mismos aquí en Trotadores para publicarlo, para que la gente vea esa experiencia más bonita. Y lo que no quiero olvidar es que esto nosotros lo hablamos ahorita, probablemente ha estado en conocimiento público por los últimos 7 años, pero no siempre fue así. Esa era la teoría de ellos, que nosotros, nuestra arma es la resistencia al correr. ¿Cómo vamos a demostrar que realmente nuestra caza o cazábamos por medio de persistencia? No tenían cómo, no tenían a quién acudir, no tenían, o sea, no hay cómo decir voy a llamar a estos indígenas para que me dejen grabarlos haciendo esto. O sea, existen todavía indígenas que hacen eso, no lo sabían, no tenían cómo demostrar la teoría, entonces hasta el momento era solo una teoría, porque un científico sin pruebas no tiene nada. Incluso ellos mismos intentaron hacer una caza por persistencia y fracasaron, ¿no? Claro, porque nosotros, debido a la comodidad que tenemos hoy día de encontrarlo todo en el supermercado, hemos olvidado cómo rastrear un animal. Entonces cuando ellos intentaron hacerlo en su propia, de forma empírica, sin tener el conocimiento de vivir realmente en lo salvaje, entonces la presa se les volvía a perder en la manada y ellos no sabían cómo distinguirla. Entonces ahí era el error, que ellos iban detrás de una presa y la presa se escondía y se camuflaba con las otras, entonces ya tenían que volver a coger otra presa, entonces la otra presa estaba fresca y lista para correr. Entonces ellos nunca pudieron, duraron 20 años tratando de demostrar la teoría y nunca lo pudieron hacer. Hasta que encontraron por casualidad, me acuerdo que un señor en Australia fue. Sí, pero fue porque alguien les permitió publicar la teoría en un journal. En un journal sin pruebas. Ellos dijeron, no tenemos la prueba, pero sabemos que, o nuestra teoría es que cazábamos de esta forma. Entonces ahí fue que lo que tú dices, alguien en Sudáfrica, pero era un matemático, ni siquiera era un antropólogo. Se llamaba Louis Liebenberg. Exacto, él era un matemático y él nos habla sobre, él los llama realmente. Le dice, claro, chinos, yo aquí he vivido con esta tribu, no me acuerdo si fueron como 10 años o algo así. Como 5 años más o menos. Viví con ellos y yo mismo he cazado, eso es fácil. Y los dice, venga y les muestro. Y ahí fue cuando los científicos lograron demostrar el libro es tan bien escrito que él mismo como que encuentra los problemas y las falencias con esa teoría. Dice, ok, entiendo que los humanos nacimos para correr y porque adquirimos algo que desarrolló nuestro cerebro de una medida 25% al tamaño del cerebro que tenemos ahorita, es porque adquirimos una gran cantidad de proteína de manera estable. Entonces ellos dijeron que una manera de conseguir proteína de una manera estable es de la manera cazar de esto, porque cazar como los neandertales cazaban era un precio demasiado alto, o sea, cazar a punta de golpes y no sé qué, eso era una locura. Ahí el libro lo explica muy bien, pero ellos dicen, ok, entiendo, somos hechos para correr, porque corrimos, pudimos cazar, podemos comer la carne y ahora tenemos un cerebro fuerte y un cerebro grande. Eso él lo llama el hardware. Conseguimos el hardware. Pero ¿cómo así? ¿Cómo hicimos para utilizar ese hardware? ¿Cómo hicimos para ponerle un software al cerebro? ¿De dónde sacamos esa habilidad? Y ahí mismo en el libro cuentan una historia fascinante que también se debe a la caza por persistencia, pero una leve variación. Se llama la caza por especulación, que es lo que tú brevemente mencionaste, que es rastrear a los animales. Claro. Cuando tú estás en medio de correr, de cazar al animal y el animal se te va, tienes que saber cómo encontrarlo. Entonces ellos empezaron a ver que
el estiércol de cada animal tiene como unas huellas digitales. Entonces ellos decían, ok, aquí estuvo el animal, pero mira, aquí hay como unas huellas. Entonces como que se imaginaban para dónde fue el animal. Suposiciones. Y empezaron a utilizar ese poder de estar aquí hoy, pero ver en el futuro dónde podían estar y unir puntos lineales. Y en el libro lo muestran como si fuera algo obvio. Pero mira, ningún animal puede hacer eso. Ningún animal puede unir puntos imaginarios y hacer conexiones. Nosotros los humanos tenemos esa habilidad de planear para el futuro, tenerle miedo a la muerte, una cantidad de cosas que animales no son capaces de hacer eso. Realmente es como ver patrones en los animales, de como cuando las aves emigran a cierta área y luego regresan. Entonces nosotros empezamos a registrar el patrón que siguen estas aves en estas fechas, es irse para allí y luego regresar. Entonces si espero en este punto las encuentro. Algo por el estilo. Algo por el estilo, pero lo interesante es que este hecho de cazar por especulación fue lo que nos dio la habilidad de la imaginación, la habilidad de conectar puntos, y todo eso se traslada a lo que nos hace humanos: poder pintar, poder hacer música, poder hacer un montón de cosas. Y con esa teoría no solo demuestra cómo adquirimos el hardware, sino también el software. Y para mí eso fue una historia increíble. Pero bueno, Diego, podemos hablar de esto miles y miles de horas y no terminaríamos. ¿Por qué no hablamos un poquitico de historias así al azar? Para que la gente que no le interesa ni la antropología ni todo lo que hemos hablado, de pronto un par de historias los motive a leer, y terminemos ya con el tema del minimalista. Por ejemplo, una de las historias que a mí más me gustó fue el hecho de cómo ultramaratonistas de Estados Unidos, hay un campeón que se llamaba Scott Jurek. Sí. Era como el campeón reinante de esa época, de los años 90, al principio del 2009, ¿correcto? Sí. Y él ha ganado miles de carreras en Estados Unidos y es considerado el campeón. Y por la carrera que ese señor Caballo Blanco está organizando con los Tarahumara, invita al duro de la época, que es Scott Jurek. Y me encanta cómo el libro dice, bueno, Scott Jurek ha ganado a todos sus contemporáneos, pero el hecho de ganarle, de competir hombro a hombro con los duros Tarahumara, es como si el campeón, por ejemplo Mike Tyson, se enfrentara a Muhammad Ali, porque hay un síndrome, una teoría que siempre dice, claro, usted es el campeón ahorita, pero usted nunca le ganaría a Muhammad Ali o a Rocky Marciano. Exacto, entonces uno nunca puede ir en el pasado a competir con el mejor de esa época. Siempre te van a comparar, incluso hoy día, que es que él juega bien, pero no juega como el pibe en su época, etc. Exacto, Messi, pero si Messi se encontrara con Pelé, ¿a quién ganaría? Entonces, exacto. Scott Jurek ve la oportunidad de enfrentarse al campeón de todos los tiempos, yendo a esta carrera en la mitad de las barrancas del cobre. Sí, estos campeones históricos, porque es realmente una tribu indígena aislada del mundo moderno, totalmente. Unimos todas estas historias en un libro y me encantó, porque hay historias como la de Emil Zatopek que lo hacen pensar a uno, y son historias hasta graciosas, que uno nunca ha escuchado de estas personas. ¿Quién es Emil Zatopek, para los que no sabemos? Él es un checoslovaco que realmente él le gustaba correr. Él no corría por la gloria, ni la fama, ni nada de eso. Pero logró fama y gloria, él fue campeón olímpico y tiene bastantes récords, ¿no? Exacto, porque era lo que decía este otro señor entrenador que manejaba mucho la psicología, que él decía, corran por amor, que la gloria y la fama llegarán después. Pero hay que correr. Vigil, ajá. Exacto, entonces Virgil, creo que se llama. Virgil, ajá. Y este señor Emil Zatopek, realmente las historias que cuentan ahí son graciosas, como la historia en que él participa en su primera maratón y las Olimpiadas de Helsinki. Va hombro a hombro con el favorito de las Olimpiadas, pero él va hombro a hombro y le pregunta, disculpa, ¿tú crees que vamos muy rápido en este ritmo para una maratón o vamos muy lento? Porque él nunca corrió una maratón. Exacto, él no sabía qué tan rápido se debía de ir al inicio. Creo que en esa maratón, en esa Olimpiada, él estaba inscrito para las 5.000 y los 10.000 metros. Ambas ganó la medalla de oro. Exacto. Y dijo, bueno, ya gané 2 medallas de oro, metámonos a la maratón.
Exactamente, él amaba correr ¿Y qué le dice este hombre cuando...? y entonces obviamente este hombre, debido a que quería como molestarlo, le dijo, no, vamos muy lento para hacer un ritmo de maratón, y realmente el ritmo inicial en una maratón se debe ir es lento, y ellos estaban yendo muy rápido a lo que este favorito acostumbra. quería quemarlo. Exacto, quería lo que comúnmente se conoce como quemarlo, quería que se cansara en los primeros 10, 15 kilómetros para que ya no pudiera seguir más y se fundiera y ganarle en los últimos kilómetros. ¿Y qué pasó con Emil? Marcó un récord en las Olimpiadas debido a la velocidad que llevaba, y como él le dijo que íbamos muy lento, entonces él aumentó todavía más el paso y creó un récord que ganó la medalla de oro. que ganó la medalla de oro. Exacto, sí, ¿no? Y cuenta la historia de Emil, cómo él entrena en las botas de ejército, cómo es uno de sus entrenamientos favoritos es correr con su esposa cargada en hombros. Y la historia de él no la vamos a contar como termina su historia no la vamos a contar en el podcast para no arruinar la historia, pero la verdad que sí, todas esas historias, como tú dices, Christopher nos las ofrece y uno se las devora en un momentico, pero igual, todo tiene su razón y su porqué, y al final el libro termina de una manera. Me gustaría como que cerráramos el podcast hablando de ese tema, porque prácticamente uno no puede hablar de este libro Nacidos para Correr sin este movimiento de minimalismo. Cuéntame, Diego, ¿y qué extraíste del libro en cuanto a este movimiento? Bueno, una de las historias que él comenta es el nacimiento de las zapatillas deportivas actuales, el nacimiento de la marca Nike, el nacimiento de todas estas zapatillas deportivas que supuestamente nos deberían de ayudar. Nuestros zapatos están arruinando, digamos, nuestro estilo de correr, y están haciendo que nos lesionemos más. ¿Por qué? Porque esa es una de las preguntas que me imagino todos se hacen actualmente, y es, si nacimos para correr, ¿por qué me lesiono cada 2-3 meses? ¿Por qué estoy lesionado cada 4 o 5 meses? ¿Por qué no puedo aumentar la velocidad sin lesionarme antes? ¿Qué es lo que me está pasando? Si supuestamente estamos diseñados para correr, como dice Christopher, ¿qué es lo que pasa acá? Es el tema del minimalismo, es el tema de que el tenis deportivo está creado con una suela gruesa que supuestamente es una espuma diseñada para proteger tu pie. Entonces hace que nosotros descuidadamente soltemos la pisada y golpeemos el piso con todas nuestras fuerzas sin importarnos, y resulta y sucede que es que el pie está diseñado para que a una posición errónea del pie, él nos informe por medio de un dolor de, oye, estás corriendo mal, mejora tu postura, endereza tu espalda. Todo esto nos lo dice el cuerpo con dolor. Cuando tú sientes dolor es porque la postura está mal, algo estás haciendo mal, que está haciendo y está generando un dolor. Entonces, al cubrir nuestro pie en un zapato, lo que hacemos es como cubrir un sensor que nos indica que estamos teniendo una mala postura, y lo estamos cubriendo. Entonces, al cubrir este sensor que es el pie como tal, y evitar que nos informe de que tenemos una mala postura, toda esa mala postura empieza a acumularse, ya sea en un muslo, en la rodilla, en la pantorrilla, en algún punto se empieza a acumular, y ahí es que empiezas tú a sentir un dolor ya después de meses de estar trotando en una mala postura, y que el pie no te está informando que tienes una mala postura porque tú lo tienes cubierto en un zapato, en una zapatilla deportiva. Entiendo, correcto. Y otra cosa que él decía era que el mismo zapato atrofia al pie, porque digamos él compara el zapato como cuando uno le ponen un yeso, cuando uno se parte un brazo, un hueso, algo así, le ponen un yeso para inmovilizar esa articulación. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno le quitan el yeso, el músculo está atrofiado, está flaco, está consumido, está más débil. ¿Por qué? Por la falta de uso. Sí, ha estado inmovilizado y todo, pero tienes que hacer un poquito de terapia y todo. Él compara el zapato con que tu pie está totalmente atrofiado. La musculatura y los huesos y todo han perdido fortaleza porque no los usas. Exacto, entonces ese es otro tema. Tampoco es que ellos dicen, listo, entonces como tenemos el problema de la zapatilla, entonces quitemos la zapatilla y salgamos a correr descalzos. No, esa transición no la podemos hacer así, porque lo que tú me explicabas en cierto momento es, llevamos 20, 30, 40 años, dependiendo de la edad que tengamos, con nuestro pie cubierto, con nuestro pie metido en una zapatilla.
Antiguamente no nos lesionábamos tanto porque no habían estas zapatillas deportivas Nike para correr o estas zapatillas deportivas Adidas o lo que sea, sino que la gente corría con zapatos de suela, de caucho. En Colombia, por ejemplo, eran los Croydon y uno corría con el Croydon, que eso no tiene ningún tipo de goma ni nada, sino que eso es una suela dura. En el libro hablan que, por ejemplo, los Tarahumara corren es con una chancla que hacen a través de una llanta vieja, la cortan y le meten unos caullas o hilos y forman una especie de 3 puntadas que se amarran al pie y ya, o sea, lo que uno lo que necesita realmente es bajar esa poco a poco ese grosor de la suela y buscar una suela un poco más delgada para ir fortaleciendo todos estos músculos del pie poco a poco. Poco a poco, sí, la palabra clave es poco a poco, porque digamos, no queremos que la emoción sea tan grande que terminen de leer el libro e inmediatamente vayan a salir a correr descalzos. Sí. Para gente puede que funcione, pero para otros, incluyéndome a mí mismo, toca hacer una transición un poco más ligera. Yo hago una confesión. Cuando terminé de leer el libro, salí y me compré unos Vibram Five Fingers, que son esos zapatos que son como unos guantes en el que cada dedo tiene como su propio espacio. Y la suela es prácticamente no existente. Es como es como un guante con un poquito de suela ahí. Yo me los compré con la idea de que iba a ser minimalista y que iba a correr el cuento, pero pues también tomé una clase que se llama Chi Running. Ahí en el libro la mencionan que hay 3 movimientos de minimalistas: el Chi Running, otra que se llama el Pose y otra Running Evolution, que prácticamente es enseñarle a uno cómo correr, porque ahí mismo en el libro mencionan que todos creemos que nosotros corremos como corremos Y que sabemos correr así. y que así como corremos es que sí se corre y punto. Pero ahí en el libro dicen algo que es muy cierto. Ok, entonces nadar lo mismo y saltar barra a salto alto es lo mismo y saltar triple alto es lo mismo. No, todos los deportes tienen su técnica. Estudio. Todos los deportes. ¿Y por qué correr vas a la sección? No, correr también tiene su técnica. Entonces, cuando yo tomé esa clase me enseñaron a correr, cómo correr correctamente y el cuento, y me dijeron que ya que se compró esos zapatos, hágalo pero muy paulatinamente, con mucha precaución. Corra 100 metros, luego 150, luego 200 y ya meses después puede que corra 2 kilómetros, 3 kilómetros, 5 kilómetros. Y la verdad, sí me fortaleció mucho el pie. Yo no he tenido lesiones de pie debido a debilidad, pero nunca he tenido la disciplina de poco a poco incrementar la distancia a más de 5 o 10 kilómetros. Entonces nunca he corrido con ellos. Sí camino en la ciudad, antes yo no me los aguantaba, pero ya camino en la ciudad con ellos y todo. Llevo con ellos como 5 años y no me los he gastado. Compré unos y todavía los tengo. Una invitación a todos los oyentes es que si lo van a hacer, háganlo con mucho cuidado. Sí, estos zapatos que Luis está usando realmente son los zapatos que mencionan en el libro, que usa uno de los personajes, que se llama Ted, y realmente él promocionaba el correr descalzo. Y él quería correr descalzo, e incluso él va y corre con los tarahumaras con ellos, y él encuentra estos zapatos por casualidad, porque de acuerdo al libro, no lo investigué bien, pero de acuerdo al libro, estos zapatos era diseñados para surfear o algo así. Para navegar en vela, para el velero. Entonces la persona necesitaba sostenerse bien en su bote, sin caerse, sin resbalarse, pero a la vez no querían que estuviera descalzo, porque si de pronto te caes y hay un coral abajo, entonces te chuzas con los corales del mar. Entonces la idea es tener como algo que te permita agarre y los dedos libres para que puedan tener una forma libre de moverse los dedos, porque los dedos así libres te dan el agarre. Entonces él encontró sus zapatos por casualidad, viendo cosas de navegación y estaban promocionando estos zapatos, y él va y habla con ellos y les dice: yo quiero estos zapatos, es para correr. Y ellos le dicen: no, pero es que esto no está diseñado para correr. Pero él aún así los convence. Y él logra que esta empresa lo patrocine, y él se convierte en el primer atleta patrocinado por una empresa que promociona correr descalzo. Y logra clasificar a Boston con esos zapatos. Te vas a encontrar con algo que te pueda realmente hacer una herida externa. Exacto, eso fue lo que mi esposa me dijo en su momento. Me dijo: bueno, esto funciona muy bien, pero no te creas que tú estás ahí en la mitad de la jungla africana, en la sabana africana, que todo es polvo, que es pasto, que no sé qué.
recuerda que estamos en la mitad de una ciudad, de una metrópolis, y aquí hay puntillas, aquí hay asfalto, aquí hay cemento, Tornillos. no son las mismas superficies en las que la gente corría antes. Aquí necesitamos un poquito de protección, entonces correr descalzo probablemente suene muy sexy, muy el cuento. Yo corro descalzo muy poco alrededor de la pista atlética en el pasto sintético, pero cuando digo poquito son 300 metros. Pero esos zapatos son interesantes, entonces lean el libro, conozcan lo que es el minimalismo, si ya lo conocen pues pueden escuchar diferentes historias, pero la verdad que es uno de los temas grandes de este libro, Sí. Nacidos para Correr. A mí me picó el tema del minimalismo cuando me leí el libro. Me gustó porque yo siempre era de las personas que cuando iba a una tienda de zapatillas decía necesito zapatillas que me protejan el pie porque me duele mucho cuando camino muchas distancias y pensaba que a mayor protección era mejor. Y ahora después de leer el libro me doy cuenta de que estaba cometiendo un error, y es que si me está doliendo el pie y debido al atrofio de mantener siempre unas zapatillas tan gruesas, entonces igual tomen su decisión, instrúyanse, lean un poco y decidan por su cuenta. Sí, hay un tema, aquí nos estamos alargando un poco, pero hay un tema bien interesante que dice que a los pies les gusta una buena paliza. Y él habla de diferentes culturas, me acuerdo de la cultura china, la cultura rusa, que prácticamente torturan el pie para que se vuelva fuerte y les funciona. Entonces, esas historias que una vez más tienen sus razones de por qué a uno como que lo hacen cuestionar todo lo que uno cree antes. Entonces, igual, es apasionante. Pero bueno, Diego, esperemos que esa charla les haya despertado el interés por este libro. Si lo quieren comprar, de seguro lo pueden encontrar en una librería tradicional. Sé que, por ejemplo, tú, Diego, disfrutas leer un libro de papel. ¿Cuánto pagaste por ese libro de papel? Sí, Luis, yo lo encontré en $20 en una librería local acá. ¿Y te gusta leer libros de papel? Así es, me gusta más leer el libro en papel. Exacto, en mi caso yo disfruto leer los libros tradicionales igual, pero con mi estilo de vida un poco seminómada y mi deseo de seguir siendo independiente geográficamente y sin ataduras, he empezado a disfrutar de leer los libros en Kindle o en iBooks, de la aplicación de Apple, y los leo en mi iPad o en mi teléfono. Y también un poquito del componente ecológico, menos papel, menos árboles talados, así que he empezado a comprar libros en versión digital y la verdad que son un poco más baratos. Por ejemplo, el libro este que tú pagaste de $20 en Amazon vale $1.99. Imagínate, $18 más barato la versión en español, y la versión en inglés es un poco más cara, vale $9.69. Pero bien, entonces decidí comprar el libro. Incluso para los que estén interesados, hemos creado un link en trotadores.com/9, donde ahí mismo encontrarán un link para Amazon y la tienda de Apple, iBooks, donde pueden encontrar el libro y comprarlo. Amazon nos regala unos centavos por si ustedes compran, los oyentes, pero eso no le incrementa el precio a ustedes. Así que si quieren comprar el libro por medio de este enlace, por medio de este link, les agradecemos de antemano. ¿Algo más que quieras agregar, Diego? No, yo pienso que hemos hasta sobrepasado el tiempo y eso es todo lo que... Listo, Diego. Entonces, recordamos a los oyentes, todo este podcast se trae sus notas en trotadores.com/9. Que tengan una feliz mañana, una feliz tarde, una feliz noche y que corran muchos kilómetros. Hasta luego. Chao, Diego.